Bienvenidos a su cátedra de auditoría. Soy Rubén Camargo, su facilitador en esta materia. Hoy vamos a tocar un tema un poco, llamarlo, aparte de interesante, fundamental, porque son los riesgos que se pueden presentar en una auditoría. Entonces, ¿qué puede ocurrir en una auditoría? Entonces vamos a tocar este tema en esta oportunidad y vamos a comenzar a hablar sobre el riesgo en la auditoría. El riesgo en la auditoría, pues, básicamente va relacionado o asociado a un componente o a cada componente de los estados financieros porque viene determinado por diversas circunstancias, diversos factores de tipo cualitativo y cuantitativo. Entonces, en los factores cualitativos de los riesgos de auditoría hay efectividad en los controles internos vigentes, complejidad en los procesos contables propiamente dicho, las características propias de cada negocio que presentan, la naturaleza de las partidas analizadas, la organización del ente a auditar, porque a veces hay organizaciones que no tienen control interno, hay muchos factores allí que puede ser un poquito más complicado el proceso de auditoría. Entonces, esos son algunos riesgos que se presentan. La cantidad y la calidad del personal que trabaja en esa organización, la integridad de la gerencia, los cambios en los procedimientos contables, conocimiento del cliente, en fin. Hay varios factores cualitativos que me pueden dar un riesgo o se presentan riesgos en la auditoría. Igual que desde el punto de vista cuantitativo. Y ahí ya es cantidad, montos, significado o importancia relativa de la partida que se va a auditar respecto al conjunto de los estados financieros, el volumen de las transacciones realizadas por la empresa. Todo eso son factores que pueden colocar en riesgo porque a lo mejor seleccioné en mi muestra algunas partidas y se me escaparon otras que eran importantes revelar. Entonces, esos pueden ser algunos riesgos que se me pueden ocurrir allí. Y hablando de la importancia relativa, pues vamos a partir de un concepto que viene o el origen radica en que la omisión o el error, dependiendo de su materialidad, eh, vamos a ver qué tan grande es ese error o qué tan grande puede ser esa omisión y en función de ello me va a dar decir qué tan importante es, si es relativo o es insignificante y no lo menciono. Se va a concretar si dichos errores o omisiones influyen de manera individual o en conjunto sobre un lector como tal de las cuentas generales o como cambio y eso me puede traer como consecuencia que puede incluso cambiar mi dictamen o mi opinión en la auditoría. Es decir, que un error o una omisión puede ser importante, que puede tener consideración significativa y que es probable que esa divulgación, el comentarlo, porque nos toca documentar ese error que se puede haber presentado allí o esa omisión, va a influir en la opinión de los estados financieros. Si influye en mí como auditor, que me puede tomar en cuenta y decir, oye, no depositaron todos los días el depósito, lo que se ha recibido el día anterior. Oye, ya estoy empezando a ver de que hay alguna razón, hay algún cuento por qué no estoy depositando eso todos los días. Y el que va, si yo no digo nada, el que va a leer, o el tercero que va a leer ese estado financiero auditado va a decir, oye, ¿por qué el auditor no dijo nada? Si se están depositando no todos los días, sino cada 2 días, cada 3 días, ¿qué está pasando con ese dinero que está circulando allí mientras tanto? Se empiezan a generar ciertas cosas. Y eso realmente, pues, no es un error, sino una omisión, que no estoy cumpliendo con la política contable de depositar todos los días el dinero recibido de la venta del día anterior. Entonces, ahí empieza a generar alguna situación y de repente esa materialidad o esa importancia puede decir que uno como auditor, epa, puede alterar mi posición, el dictamen que yo vaya a dar
y también, por supuesto, terceras personas pueden decir, epa, ha pasado algo allí y que se debe hablar al respecto. Y esta importancia relativa va a afectar durante todas las fases de la auditoría. ¿Por qué? Porque en la fase de planificación no es muy difícil, es difícil, perdón, establecer qué importes o qué montos serán significativos, por lo que se deberá fijar importancia relativa en la planificación, la nivel de precisión en función de los parámetros como ventas, el tamaño de ese muestreo, porque si yo tengo 100.000 facturas, yo no puedo revisar las 100.000 facturas, tengo que tomar unos montos de facturas aleatorios y revisarlas para que me den confianza o una base razonable para emitir una opinión sobre las ventas. En la ejecución del trabajo, se debe establecer un límite máximo de aceptaciones de errores. Por ejemplo, todo lo que sea menor a un 5% de error o de variación en lo personal, Rubén lo considera como algo inmaterial para realizar un trabajo de auditoría en detalle. Ya lo que esté por encima del 5%, sí me dice, epa, ya va, tengo que replantear o replanificar la ejecución de mi trabajo. Y por supuesto, en la emisión del informe. Al redactar el informe, el auditor debe evaluar todas las circunstancias que podrán afectar su opinión. Limitación en el alcance, errores, incumplimiento o cambio en los principios contables. Y si los efectos de estas circunstancias fuesen significativos en relación con las cuentas anuales, deberá emitir una opinión con salvedades y si fuese muy significativo, deberá emitir con una opinión desfavorable, negar la opinión o abstenerme de opinar, dependiendo de lo material, de lo grave que sea esa circunstancia o ese error o esa omisión que ocurrió allí en los estados financieros. En los tipos de riesgo hay unos riesgos que para planear la auditoría pues debemos estar conscientes de que existen algunos riesgos y para tener una seguridad razonable y poder realizar esa auditoría debemos descubrir errores materiales, sin importar si son de fraude, eh, o omisión o un error voluntario o involuntario. Así pues, que al desarrollar un plan de auditoría, habrán de identificarse y juzgar los riesgos en los estados financieros. Hablamos de riesgos, riesgos inherentes, riesgos de control, que pues a la vez son aceptables en la auditoría y de alguna manera uno puede planear, detectar algunos errores que se puedan presentar allí. En el riesgo inherente es la cuantificación de la evaluación que hace el auditor de la probabilidad de que existan errores o fraudes en segmentos antes de considerar la eficacia de la estructura de el control interno. Importante que como existe probabilidad de que ocurra un error o fraude, hay que considerar también la eficacia de cómo está estructurado y cómo está elaborado que el control interno, que en toda organización debe existir. El riesgo inherente implica también que los auditores predicen en dónde son más o menos probables los errores y en los segmentos de los estados financieros. Podemos tomar en cuenta la naturaleza del negocio del cliente. Resultados de auditorías anteriores también me pueden dar unos lineamientos. El compromiso inicial contra el compromiso que se va repitiendo a lo largo del tiempo, eso puede generar allí un tipo de error. Las partes relacionadas, a veces con las cuentas intercompañías, se presentan o yo te presto, tú me prestas, tengo cuentas por cobrar, cuentas por pagar interrelacionadas y a veces registro una, a veces registro otra, entonces pueden quedar unas en un lado anotadas, otras en el otro lado anotadas, otras en los dos lados anotadas. Entonces puede haber allí operaciones que no son rutinarias, operaciones que se hacen cada cierto tiempo y pues puede existir algún tipo de riesgo allí cuando se realizan esas operaciones. Y por supuesto,
el tamaño, la constitución de la población, porque si yo tengo 100.000 facturas, tengo 4.000 facturas en cuentas por cobrar, entonces todo eso es importante porque puede haber un riesgo de que se me escape algo como auditor si yo no tomo bien razonado la base de selección de mis cuentas por cobrar, por ejemplo. En la naturaleza del negocio del cliente, ¿qué riesgo puede haber? En el riesgo inherente, pues que el inventario esté obsoleto y si el inventario obsoleto es alto, hay mayor riesgo en el negocio del cliente porque va a tener que asumir más pérdidas. Si el riesgo del material o del inventario obsoleto es bajo, quiere decir que la empresa pues también en su tipo de negocio ha sido muy sano y no compra de más, compra más o menos lo que se está necesitando para rotar en la misma proporción acorde a su capacidad y por ende el inventario pues no permanece mucho tiempo en la empresa y no deja o no llega a ser obsoleto. Pero sin embargo, son elementos que se deben considerar cuando estamos haciendo la auditoría y recuerden que el auditor viene de afuera, él no conoce la empresa, él se siente y le dan una serie de información para él empezar a estructurar e informarse sobre la actividad que está realizando esa compañía. El riesgo inherente, además, tiene probabilidades de cambiar en una empresa a otra en cuentas contables, en cuentas como inventarios, cuentas por cobrar, propiedad de planta y equipo en las instalaciones. La naturaleza, por supuesto, no debe afectar cuentas como efectivo, documentos o hipoteca. Eso se deben de alguna manera llevar muy transparente y muy bien marcado y muy claro el tema del efectivo, sobre todo, de dónde viene, quién lo aporta, la venta por dónde fue, si es un préstamo, quién nos está otorgando, etcétera, etcétera. También cuando se considera el riesgo envasado en las auditorías anteriores, pues errores encontrados en auditorías pasadas, por ejemplo, un error en precios de inventario, hay que verificar si ese error todavía persiste. Si ya no persiste, es que se recibió la información, se corrigió y se siguió avanzando. Riesgo inherente alto. Pues de que pueda ocurrir de nuevo es alto. ¿Por qué? Porque los precios constantemente están cambiando y más en una economía hiperinflacionaria como la nuestra. Entonces, ¿qué deben hacer? Las empresas son lentas para hacer esos cambios, actualizarlos y eliminarlos. Entonces, nosotros como auditores debemos determinar la deficiencia en el sistema del cliente que ha sido corregida. ¿Por qué? Porque nosotros como auditores debemos decir sí. Hay fallas porque constantemente está desfasado eh, los montos del inventario con respecto a, a lo que debería venderse, porque cada vez en el mercado los productos que yo estoy comprando a la semana o a los 15 días de repente vuelven y suben y yo no los he vendido todos y cuando los mantengo al mismo precio con el que yo había registrado, no revisé el tema de precios, y entonces cuando fui a comprar, compré menos inventario, entonces, ¿qué digo? No, corrijan los precios todo el tiempo y pongan los altos todo el tiempo, y eso pues siempre va a estar probabilidad, como es todo el tiempo, va a haber alto porcentaje de que se presenten de vez en cuando errores en los precios de los inventarios. Estas clases de errores pues son sistemáticas por naturaleza, por lo tanto el auditor sería negligente si no toma en cuenta los resultados de la auditoría anterior durante el desarrollo del programa de auditoría de este año. En base del pasado me permite conocer el presente y de alguna manera predeterminar el futuro. Entonces es importante que leamos y nos basemos en las auditorías en años anteriores. Un ejemplo, vemos que si el auditor encontró un número significativo de errores en los precios de inventario, quizás tenga el riesgo inherente alto y deberá examinar a mayor profundidad la auditoría actual a fin de determinar si la eficiencia en el sistema ha sido o no corregida. Eso es muy importante que se tenga en cuenta. Eh, También, cuando el compromiso inicial versus el compromiso repetido.
¿Qué pasa? Eh, Cuando es por primera vez, en teoría el compromiso inicial debe ser alto, hay mayor riesgo, pero cuando se está repitiendo, quiere decir de que aún con conocimiento, con la experiencia que me pasó en el pasado y me siguen pasando, entonces es más pesado allí el tema de que los riesgos se están presentando y no pareciera estar haciendo nada para tratar de evitar esos errores, por ejemplo, en la ajustes de los precios de inventario. Los auditores tienen experiencia y conocimientos referentes a la probabilidad de detectar errores después de examinar un cliente varios años. La falta de resultados de auditoría de años anteriores ocasiona que muchos auditores establezcan un riesgo inherente muy, pero muy alto en auditorías iniciales, que para las auditorías repetidas, en las que no se han encontrado errores importantes. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, si en la primera auditoría soy contratado y a lo mejor por la ignorancia, por ser un poco nuevo, timorato, cuando vaya a repetir auditoría, tengo que basarme en lo que hice en la primera y lo que no estuvo muy bien y que debo mejorar en la segunda. Entonces, eh, los riesgos inherentes van a ser altos en el primer año, siempre, y a medida que vaya avanzando el tiempo, pues se van reduciendo porque yo ya voy conociendo mejor al cliente a medida que subsecuentemente se va ganando esa experiencia también, porque en un año voy a revisar un tipo de cuenta y yo, no, bueno, pero al final no logré nada revisando esta cuenta. Si está bien, no tuvo nada irregular o sí, hubo algunos tipos de problemillas allí que tuvieron que ser subsanados en el camino, pero a medida que está pasando el tiempo también nosotros como auditores vamos a tener ganando experiencia y conocimiento para que tener mayor fortaleza a la hora de realizar auditorías y ser más efectivo. Las partes relacionadas, pues bueno, eh, como dice aquí el ejemplo, tenemos una casa matriz, una subsidiaria en Caracas, otra subsidiaria en Maracaibo y otra subsidiaria en San Cristóbal. Entonces, y la casa matriz está en Margarita. Entonces, todas esas partes relacionadas también es importante saber qué tan vinculadas están y qué tan relacionadas están, valga la repetitividad allí. También hay operaciones que no son rutinarias, como habíamos dicho, de las que me pueden afectar o ocasionar riesgo, porque pueden haber pérdidas por incendios, adquisiciones de propiedad nuevas, convenios de arrendamiento, eh, pueden generar un riesgo alto. En las operaciones inusuales para el cliente o no rutinarias, hay más probabilidad de estar registrada en forma incorrecta por la falta de experiencia al hacerlo. Un incendio, una empresa constantemente no está registrando incendios. Entonces puede haber un error alto de que se pueda registrar mal lo que se vaya a cobrar al seguro. Si en el caso de que haya registrado en el seguro que se tenga una reclamación por cobrar y parte también de que si no se tiene, pues también cómo afectó la pérdida ese incendio. En operaciones rutinarias, por ejemplo, compras, ventas, cuentas por cobrar, etcétera, pues normalmente el riesgo es bajo porque son operaciones realmente rutinarias. Entonces, a lo mejor una vez se registró mal, pero de ahí para adelante se corrigió y se hizo de manera automática el buen registro de esas operaciones porque son rutinarias y constantemente se hace. En las que no son tan seguidas, siempre puede existir probabilidad de que ocurra un riesgo. La constitución de la población, bueno, pues si yo tengo muchas facturas por cobrar y no tengo un departamento idóneo para realizar esa cobranza, pues eso de alguna manera me va a traer un tipo de atraso significativo y por ende un riesgo inherente alto de que no revisemos bien las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar con atrasos significativos serán calificadas por los auditores
con un riesgo de inherente más alto que los otros segmentos de las cuentas por cobrar, por supuesto. Mientras el cliente más se demore en pagarme, estoy casi seguro que es muy probable que ese cliente no me quiera pagar. Entonces, por eso es que ese riesgo inherente en las cuentas por cobrar en base a la antigüedad de saldos siempre va a ser más alto que las cuentas por cobrar que no están vencidas o que están con menos plazo de antigüedad. Y las operaciones con partes afiliadas, cuentas por cobrar funcionarios, los desembolsos de efectivo en las cuentas por cobrar pendientes desde hace varios meses, son ejemplos de cuentas que requieren riesgo inherentemente mayor. Por lo tanto, mayor investigación que sobre las operaciones normales. Es decir, las operaciones que no son muy seguidas tienen que tener mayor ojo, mayor investigación sobre las operaciones que son normales. Existen dos tipos de errores provenientes de informes financieros fraudulentos, y ahí estamos en presencia de fraudes de la administración, o los provenientes de la malversación de activos, cuando hablamos de un desfalco. Y entonces, pues, ¿qué debemos hacer o qué procedimiento debemos seguir para descubrir este tipo de errores? Bueno, para detectar el fraude, debemos hablar primeramente con el personal, hacer unas entrevistas, ver cómo son sus funciones, cómo trabajan, qué hacen en la organización. Y uno va evaluando qué nivel de responsabilidad o riesgo genera esa persona con la que estoy entrevistando. Hacer preguntas, cuestionarios también entre los mismos gerentes, porque también es bueno saber en la parte media quiénes son los que están trabajando realmente con los dueños de la organización y quiénes son profesores que nos subcontratan para decir que estamos teniendo un trabajo de indagación. Entonces, los gerentes es importante hacer ese tipo de investigación. Luego, aplicar procedimientos analíticos de planeación. Ya entrevistamos al personal, entrevistamos a los gerentes, vamos a ir analizando un poco más y planificando cómo le vamos a entrar a la auditoría. Y para luego, pues también, por supuesto, sin dejar de lado todo esto lo que hemos hablado, los factores de riesgo de fraude en la organización. Y eso, pues, hay que ver si existe algún tipo de incentivo de presión, oportunidad de cometer el fraude, cómo se está manejando y una actitud que me permita racionalizar el acto. Cuando estamos hablando de malversación de activos, pues la identificación de los riesgos, la respuesta de los riesgos me van a traer como consecuencias decir, epa, aquí hay un desfalco, aquí se están agarrando los reales y están diciendo que están comprando una cosa y no lo están haciendo y están manejando puro papel. Entonces, esas identificaciones de riesgos es importante analizarlas, evaluarlas y en su momento comentarlas con el personal directivo, quise decir, con los chivos, con los que manejan la organización, porque puede hacer el caso de que ellos no están conscientes de esos riesgos que puedan presentarse allí, o si lo están. Hay de todo un poco. Entonces, ¿qué debemos responder nosotros como auditores ante los riesgos? Modificando el método que tiene efecto global en la manera de realizar la auditoría. Me alternan la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los procedimientos. Tenemos que evaluar esa parte allí y efectuar procedimientos para eliminar el riesgo de que los ejecutivos anulen el control interno. Una cosa es que por una excepción se entregue un dinero hoy en efectivo a alguno de los socios, a alguno de los clientes, y no estemos saltando la norma de que todo salida de dinero debe estar hecha con una requisición o con un soporte de una carta, con algo que soporte la salida de efectivo. Bueno, si yo no lo sé porque eso lo venían haciendo y nadie me participó, entonces yo como gerente debo estar pilas porque debo buscar la manera de eliminar el riesgo de que violemos el control interno constantemente sin saber. En los fraudes y sus métodos para descubrir,
pues vemos allí un ejemplo. 77 controles internos en el 2011 y venían con 52 del 2001. Tenían departamento de auditoría interna y habían 47%, y ahora hay un 65% eh, de auditores internos en la organización. La notificación del empleado antes se manejaba como un 51% de la información. En el 2007 subió un poco a 58% y hoy en día vamos sobre un 63% de notificación y manejo de información hacia los empleados. Los accidentes, pues también como que han aumentado un poquito desde el 2001 al 2011. La información anónima se ha manejado mejor secreto. Antes se manejaba un 26%, ahora estamos hablando de un 41%. Las notificaciones a los clientes se han mantenido más o menos igual, aunque en el 2007 hubo un repunte, pero vuelve y queda estabilizado a valores de 94%, perdón, de 34%, como lo hacían los clientes antes. La notificación de organismo regulador también se ha mantenido, de 15 subió a 16, porque los proveedores me tienen que estar informando constantemente de que estoy quedándome sin producto o ellos se están quedando sin producto y me deben llamar para saber si yo estoy interesado o no. Entonces, toda esa parte el auditor debe evaluar si hay buenas relaciones con los proveedores o no. Y la auditoría externa, antes era un 5% de lo que utilizaba la auditoría externa, ya va en un 12%, quiere decir que se va dando un porcentaje interesante ahora, hoy en día, de auditoría forense. Evaluación del riesgo de control. Recordemos primero que la auditoría externa básicamente comprende la reunión, evaluación de evidencia sobre las cuentas principales de los estados financieros basados en la existencia de ocurrencia, la inclusión completa, la revelación integral, derechos, obligaciones, la evaluación o asignación, la presentación y revelación. Si el control interno es efectivo en la prevención y detección de errores, los auditores podrán reducir la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos, porque pues estamos confiando en que hay buenos controles internos. Permiso. Pasos para la evaluación del riesgo de control. Hay que determinar el nivel de riesgo de control evaluado y planeado. Identificar aquellos controles que probablemente evitarán o detectarán errores materiales de la cuenta. Realizar pruebas de control para evaluar su efectividad. Se deben diseñar y realizar pruebas adicionales de control, indagaciones, como habíamos hablado, al personal apropiado, indagaciones con el cliente, inspección de documentos e informes, observación de la aplicación de controles, porque de nada sirve que esté en el papel un manual de normas y procedimientos de control interno y nadie lo cumple. Entonces hay que observar, si leerlo, saberlo, entenderlo para después evaluar, decir si se está cumpliendo o no, no se está cumpliendo. Y por supuesto, realizar nuevamente los controles, porque si no, vuelve, se recibe el dinero y de nada sirve que no se esté constantemente revisando los controles. Pruebas adicionales de control. A ver, el cliente ha implementado el control de exigir que una segunda persona revise las cantidades de precios, sumas y totales de cada factura de venta. Una segunda persona. También se podrá seleccionar una muestra de 20 facturas e inspeccionar la copia de la misma en busca de las iniciales del supervisor y realizar nuevamente el procedimiento de compra, las cantidades, precios, sumas y totales de cada factura de venta sometidas a esa muestra. Los resultados de las pruebas me van a proporcionar a nosotros como auditores evidencia sobre la existencia y valoración de las ventas, además de las cuentas por cobrar, porque estamos revisando dos cosas allí. Y si se encuentran numerosas desviaciones del control, los auditores ampliarán sus procedimientos sustantivos. Por tanto, allí ten eso muy en cuenta. Evaluar el riesgo de control y modificar las pruebas sustantivas ya planificadas
porque me va a hacer que baje el riesgo de control a medida que estoy evaluando ese riesgo, o me puede aumentar el riesgo si yo no planifico adecuadamente mi plan de auditoría. Los riesgos aceptables en la auditoría, bueno, en la medida de que la disponibilidad del auditor para aceptar que los estados financieros contienen errores importantes después de haber terminado la auditoría, que haya omitido su opinión sin salvedad. Eso implica que estamos hablando cerca de un riesgo cero cuando hay certeza total. Y hablando de un riesgo del 100%, es cuando tenemos o estamos en presencia de incertidumbre completamente, que no estamos claros de que dónde estamos y mucho menos para dónde vamos como empresa. O sea, al evaluar la auditoría, dice, no, esto no está, el control interno está loco, no coincide, no lo cumple. Entonces, eso es importante que también se diga allí y se revele. La seguridad razonable muy rara vez se logra, o si es posible, reducir a cero el riesgo del trabajo para testiguar debido a factores como los siguientes: el uso de pruebas selectivas, las limitaciones inherentes del control interno, el hecho de que gran parte de la evidencia disponible para el contador público es más bien persuasiva y no concluyente, el uso del juicio al obtener y evaluar la evidencia y sacar conclusiones en base a esa evidencia. En algunos casos, las características del insumo, del asunto, perdón, al evaluarla o medirla contra los criterios identificados. Es importante las características del asunto al ser evaluadas o medidas contra esos criterios que ya están identificados. El riesgo planeado en detección no es otra cosa que una cuantificación del riesgo de que las evidencias de auditoría de un proceso, de un segmento, perdón, no detecten errores superiores a un riesgo tolerable, si es que existen dichos errores. Existen dos puntos importantes referentes al riesgo planeado de detección. En primer lugar, va a depender de los otros factores del modelo y eso va a ser también de que cambiará si el auditor cambia uno de los tres factores anteriores. Y en segundo lugar, la detención pues va a determinar la cantidad de evidencia sustantiva que el auditor planea o tiene en mente acumular. Y las relaciones entre los tipos de riesgo que hay, va a haber un riesgo material y eso por ende va a haber una interrelación entre riesgo inherente y riesgo de control. Esos errores pueden ocurrir en los estados financieros del cliente. Los riesgos de que los auditores no logren detectar un error material. Bueno, ahí es riesgo de detección con el riesgo de auditoría. Los errores evitados o detectados mediante controles, pues van a generar, son esos errores si no se utiliza constantemente el control. Y errores que se atraviesan las o los controles del cliente. Esos errores también se presentan. Los errores detectados mediante los procedimientos de los auditores. Pues una relación de riesgo que puede aparecer allí y uno lo va conociendo. Y los errores, por supuesto, que no son detectados por los auditores. Puede pasar desapercibido y entonces pues allí no, no, no nos permite tener mayor información al respecto. Entonces, de esta manera, hemos hablado sobre los riesgos de la auditoría y qué debemos hacer para considerar y evaluar el control interno. Ustedes fueron asignados para que hablaran sobre algunos temas de control interno. Entonces, vean lo importante que es y que si eso no está llevado muy armónico, muy sistematizado, puede haber probabilidad de que existan mayores errores de auditoría. No me resta más que darle las gracias por su atención y nos seguimos viendo aquí
en el IESIP, donde somos la ventana al conocimiento. Feliz tarde.